maxilofacial e investigador especialista en el tratamiento de migraña y dolor de cabeza. Gracias a Dios llegó, doctor, porque tenemos muchas preguntas y la primera de ellas es: ¿cuál es la diferencia entre un dolor de cabeza y la migraña? Muy bien, bueno, la migraña finalmente es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza es un dolor que da en la cabeza, puede ser por cualquier causa, desde un mareo, una cruda, cualquier cosa. La migraña es un padecimiento específico que genera un dolor de cabeza con características muy particulares y es realmente definido como una de las 20 enfermedades más incapacitantes que existen todavía. Wow. Es tan intenso que puede aislar al paciente completamente de su familia, de la vida cotidiana. En el ambiente laboral puede incapacitarlo, toma de decisiones, inclusive hay pacientes que cambian completamente su estado de vida precisamente por eso. Y esa es la diferencia, que la migraña es una entidad muy definida por sus características clínicas, por su curso del dolor de cabeza común. Aproximadamente el 90% de la población ha tenido un dolor de cabeza. Esto no significa que sea migrañoso. Ya cuando tiene la migraña ya es muy específico el dolor y es muy importante poderlo clasificar para poder atacarlo y poder ayudar al enfermo que pueda recuperar su calidad de vida. ¿Cuáles son los síntomas? Precisamente porque, como dices, hemos tenido diferentes dolores de cabeza, mareos, se baja la presión, pero el dolor que creo que alguna vez dices, esta sí es migraña y no se te quita con nada. ¿Cuál sería? Otras que te vuelven el estómago. Exactamente. Los pacientes se conocen muy bien y ellos de repente empiezan a saber cuál es un dolor de cabeza común y cuál es la migraña. La migraña característicamente se caracteriza por 3 fases. Tiene un prodromo o aura, que esto es una premonición, el paciente sabe que le va a dar. Hay varias características que le avisan: adormecimiento de la lengua, el más común es fenómenos visuales, lucecitas, visión borrosa, cosas de ese tipo, náusea, vómito, y empieza a dar el dolor de cabeza. Este prodromo puede durar un X tiempo y el dolor de cabeza empieza después. Cuando da el dolor de cabeza, ahí se agarran, se cambia mucho el carácter, genera mucha irritabilidad. En muchos pacientes es muy característico la luz, la poca resistencia a la luz, el ruido. Y cuando pasa el dolor, que puede durar de horas a días, y puede dar varias veces y seguido, cuando pasa bien la parte de recuperación, que es una fatiga enorme con muchísimo sueño, que también esa fatiga llega a ser muy incapacitante. Ya se me pasó el dolor, pero no puedo ni con mi alma. ¿Qué es lo que provoca el dolor? O sea, porque dicen que hay una inflamación. ¿Qué es? Es muy buena esta pregunta, porque una cosa es la causa de la migraña que no se conoce, no sabemos qué causa la migraña, y el dolor de cabeza tensional, que son diferentes, pero clínicamente pueden parecerse muchísimo. Y luego, ¿quién detona el dolor? ¿Quién detona el dolor? Es uno de los puntos claves para poder establecer el manejo y lo que ahora ha permitido que esto ya los pacientes tengan mucho más esperanza. Hay 2 estructuras básicas que van a generar, que van a detonar el dolor en la migraña, en la mayor parte de los casos, que son músculos, tendones y arterias que están afuera del cerebro, están abajo de la piel, uno las toca, a veces hasta se ven cómo pulsan. Y los músculos de la cabeza, el cuello, de los maxilares y la masticación, que están todos juntos en una entidad completa, se tensas y se insertan en los huesos del cráneo, en la parte del cuello, y al tensarse van a generar un dolor muy importante y adherencias que generan dolor. Esos son los mecanismos que detonan el dolor como estructuras del cuerpo. Ahora, hay mecanismos que van a provocar que estos detonadores se activen, que son los que conocemos y se han dicho: falta de sueño, el estrés, la situación emocional, el vino, los chocolates. Pero funciona como una mina terrestre. Si yo la piso, es el chocolate, el vino y demás. Entonces, si la suelto, pum, se detona el dolor. Esta mina terrestre trae un detonador. Si yo le quito el detonador, entonces aunque la pise no va a explotar. El detonador del dolor son las arterias, los músculos y los tendones. Entonces, si nosotros desactivamos estos detonadores, aunque tomes chocolate y demás, puede ser que ya tenga el dolor otro curso completamente diferente, más leve, o inclusive no se presente. Yo quisiera saber si son hereditarias las migrañas y si se puede curar de una forma natural. La migraña sí tiene un factor hereditario, sí hay historias familiares. Si lo padecen los 2 padres, las posibilidades de que uno de los hijos la padezca son sobre el 50% aproximadamente.
Pero no necesariamente porque los padres son migrañosos, el hijo va a tener migraña. Y si se puede curar en forma natural, la migraña puede quitarse con el médico, sin el médico y a pesar del médico. Hay pacientes que se les quita solita, hay pacientes que no. Y finalmente sí hay tratamientos para prevenir e inclusive ya hay muchos avances en donde se puede interrumpir de forma definitiva y permanente. Ya hay muchos, ya hay estudios. ¿Cómo sería el tratamiento médico? El tratamiento médico usual es a base de medicamentos y esto es para prevenir. Una serie de medicamentos que pueden prevenir los episodios. Y hay otros medicamentos ya un poquito más evolucionados que cuando está el episodio de dolor lo puede interrumpir. Pero ojo, estos medicamentos pueden generar un efecto de rebote, es decir, generar más dolor, requerir más dosis, aumentar los efectos secundarios y llega un momento donde ya no hacen ningún medicamento. La mayoría de los pacientes en la consulta ya tomaron toda la farmacia. Hay tratamientos alternativos de los cuales no tengo yo mucha experiencia al respecto en cuanto al rigor científico que puedan demostrar su efectividad contundente. Y tratamientos que puedan eliminarlo y quitarlo, ya recientes estudios de varios institutos, uno en Johannesburgo y sobre todo en España se está utilizando mucho, es cauterizar estas arterias superficiales que existen, y quitamos uno de los detonadores, trabajar sobre los músculos en varias técnicas, desde placas paladares que relajan la musculatura, y radiofrecuencia. Por radiofrecuencia llegar a las zonas donde se está detonando el dolor y poder quemar ahí tantito la estructura que va a detonar el dolor. Y eso sí nos ha permitido ver que en muchos pacientes se ha podido interrumpir en algunos en forma definitiva el dolor y ya no usar los medicamentos. Es cierto que también el Botox, he escuchado que la toxina... El Botox actúa sobre la parte muscular y es una parte para poder diagnosticar si el dolor de cabeza del paciente tiene un componente muscular predominante, pero solo va a durar entre 3 a 6 meses como máximo y luego hay que hacer una reaplicación. Que luego con el tiempo a veces van teniendo más dosis o teniendo menos efectividad y solamente si el componente es muscular. Ok, ¿puede provocar algo peor más allá de un dolor? ¿Cómo afecta a la familia, no? Porque yo creo que la alrededor padece el paciente y la sufre su entorno. La migraña la sufre el entorno, la familia le puede parecer horrible, la pareja. Pero me refiero a que si puede provocar algún daño cerebral importante. En términos generales, no. Hay migrañas que son muy graves en el sentido de que el cuadro es muy dramático, la migraña hemipléjica, que sí afecta ciertas estructuras, coordinación, funciones motoras, pero hay migrañas que pueden generar alguna convulsión, pero en general no. Hay otras cosas que pueden generar un dolor de cabeza ya grave, que son aneurismas. Por la parte de migraña, no. La parte de migraña sí puede ser muy aparatosa. Ahora, hay una migraña muy grave, muy fuerte, que se llama migraña en racimos, que es tan intensa que hay pacientes que sí han llegado al suicidio porque es brutal. Ese es de los peores dolores que he podido ver y de los cuadros más dramáticos a los que me he tenido que enfrentar. La migraña en racimos así clásicamente establecida es muy fuerte, pero ya hay esperanza con estos tratamientos de radiofrecuencia, de muchos casos que se ha podido interrumpir la migraña. Sí, todavía falta mucho por caminar. Es una como sugerencia, doctor, sería para evitar o prevenir, pues es manejar el estrés, tratar la parte emocional también. O sea, sí, la parte emocional es muy importante y es muy difícil, porque ¿cómo vamos a quitarnos el estrés? Pues es muy difícil. Lo que sí podría recomendar, obviamente, lo que en el medio médico recomendamos, sí, una vida sana, buena alimentación, buenos hábitos, eso es importantísimo. Y por otro lado, sí identificar que cuando hay un dolor de cabeza hay que estudiarse, hay que llegar a un diagnóstico, qué es lo que está generando un dolor de cabeza, no tomarlo como lo sienten muchos pacientes migrañosos que llegan a muchos médicos y un dolor de cabeza más. Ay, te duele la cabeza, toma todo esto, doctor, pero ya no le hacen esas medicinas. Sí, pero es una migraña. Es una migraña, hay que atenderla, es incapacitante y hay que investigar. Y si no hay algo, entonces lo tenemos que estudiar, investigar, desarrollar. No podemos dejar un paciente con el dolor, decía Napoleón. Hace más falta el valor para soportar el dolor que para morir. No podemos dejar un paciente con dolor. Y no automedicarse también. Sí, ese es... ¿Afecta que uno esté tomando
pastillas para dolor de cabeza todo el tiempo? ¿O Sí, llega un punto que ya no? sí, porque inclusive esas mismas pastillas son causa de dolor de cabeza crónico o de migraña crónica. Esas mismas pastillas. Es que se llama el dolor de cabeza por sobreuso de medicamentos. ¿O te dañan algún otro Y órgano? dañan Puede ser algunos otros cosas. Pacientes que llegan con hígado. hígado graso y ya no pueden tomar muchas otras medicinas. Entonces el manejo medicamentoso de la migraña debe ser con mucho cuidado porque muchos de estos pacientes empezaron a ser migrañosos a los niños, desde niños cuando eran jóvenes. Y un paciente que empieza a ser migrañoso a los 18 años, cuando tiene 45 tomando medicamentos. Uy, no. Y 45 con 4 o 5 episodios por semana incapacitantes, que son muchísimos. Hablamos de una enfermedad que afecta al 17% de la población, la migraña. Y la cefalea tensional representa el 90% de los dolores de cabeza, que es el 67% aproximadamente. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por su visita, por contestar todas las preguntas. El doctor Juan Carlos García Lara. Esperemos que venga nuevamente. Claro que sí, Gracias, doctor. Gracias, doctor. Y mañana vienen unos guapos a